Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. ¿Qué tal, Andrea? Hola, profe. Sí, te escuchamos. Hola, bueno, estaba mirando todo lo que me pasaron, la información. Como les puse en el grupo, hay que empezar a cargar en la estructura. Algunos mezclaron todo el archivo uno con el 2, donde están los agradecimientos, las autoridades y eso. Y lo mejor va a ser que tengan todo por separado, en un archivo diferente la portada. ¿Por qué? Porque la portada no lleva la numeración en números romanos. Y en el otro se enumera la segunda página a partir del 2 en romano. Entonces, para que no se les complique. Y a partir de introducción se página número uno. Así se hace. Entonces, por eso les digo que vayan cargando ya la estructura. Y en cuanto a las informaciones que agregaron a sus trabajos, hay que ir enumerando, poniéndole a los títulos los números y cargando ya en el archivo junto con las indicaciones de los márgenes, del interlineado de los párrafos y eso. Como les dije la vez pasada, la parte de diseño metodológico yo les voy a hacer y todos van a poner igual. Solamente lo que van a hacer es modificar en alguna parte donde les voy a poner en rojo, tienen que poner el nombre de sus trabajos o del lugar donde van a hacer su trabajo. Pero esa parte voy a hacerle todo yo. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar, algo que quieran preguntarme, porque ahora lo que van a hacer es la parte de la encuesta o la entrevista. Entonces yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo se hacen los gráficos para que puedan saber. Bueno, en esta parte, nosotros ya vamos a hablar acerca de la recolección y procesamiento de datos del trabajo. Ahora lo que tienen que ver es al cargar en el archivo número 2, donde está la parte de marco teórico, tienen que ver si alcanzan las hojas. Recuerden que el mínimo era 50 hojas y el máximo 70 hojas. Entonces, si les falta más información, van a tener que agregar más información para que puedan alcanzar las hojas que pide el formato. Bueno, ¿qué es la recolección de datos? La recolección de datos es un método por el cual las empresas recopilan, miden información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo, de responder preguntas importantes, evaluar sus resultados y anticipar futuras tendencias. Bueno, al hablar nosotros de recolección de datos, estamos hablando de un cuestionario de preguntas que tienen opciones múltiples, de los cuales en el momento que nosotros eh, nos acercamos a las personas con quienes estamos trabajando, haciendo nuestros ejercicios, ya, Buenas, hola, buenas vamos a noches. ver cuál- Bueno, pongan en silencio sus micrófonos. Entonces viene una paciente a quien yo le estoy haciendo, por ejemplo, masaje, un masaje post chikungunya, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo le hago unas preguntas a esa paciente y ella me responde. Entonces de ahí yo voy a quitar mi información, de si le hace bien el tratamiento que yo estoy aplicando para que disminuya el dolor, por ejemplo, ¿verdad? Y si se siente a gusto en cuanto a la atención, en cuanto a la forma de realizar el tratamiento del profesional, preguntas que evidentemente tienen que guardar relación con sus trabajos, de manera que ustedes puedan corroborar o comprobar si realmente el protocolo o los tratamientos que van a aplicar para tratar las patologías que cada uno está investigando resulta o no resulta. Eso es la finalidad de la encuesta.
Este proceso busca reunir y medir información de diferentes fuentes para obtener una visualización completa y preciosa acerca de un tema, zona o situación de interés. Dicho de otra forma, evalúa resultados para una mejor toma de decisiones. ¿Para qué sirve la recolección de datos? Permite analizar datos cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de datos cuantitativos estamos hablando de encuestas y cualitativos de entrevistas, porque la entrevista es la que se hace de forma personal a cada uno. Sin embargo, la encuesta se hace al azar a las personas quienes están accesibles en ese momento. De forma sencilla para comprender el contexto en que se desarrolla el objeto de estudio, la empresa puede almacenar y clasificar los datos según las características de un público determinado para que más adelante realice esfuerzos de marketing dirigidos especialmente a él que se traduzcan en ventas. Ayuda a identificar oportunidades del negocio, muestra en qué procesos hay oportunidades de optimización para prevenir fricciones en el recorrido del comprador, por ejemplo. Ofrece datos para que las empresas comprendan mejor los comportamientos de sus clientes al recopilar información sobre los sitios que visitan, las publicaciones con las que interactúan y las acciones que completan. Bueno, en nuestro caso, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para saber si las personas quienes acuden a nuestro negocio o a nuestro consultorio se sienten satisfechas con los tratamientos que ustedes realizan y si realmente les ayudó o no a mejorar su aspecto, ya sea a nivel inferior o superior, ¿verdad? O a nivel de facial, ¿verdad? De rostro, aquellas personas quienes acuden a ustedes para tratar problemas de la piel, ¿verdad? De rostro, como el acné, por ejemplo. 9 técnicas de recolección de datos. Tenemos la observación, que es uno de los métodos o diseños metodológicos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque la observación es lo que nosotros visualizamos en cada sesión que vienen nuestros pacientes. Cuestionarios o encuestas, como les dije, que los cuestionarios eh, son preguntas con opciones múltiples, al igual que las encuestas. Luego tenemos el, el focus group, que está orientado a pequeños grupos de participantes cuidadosamente seleccionados por el investigador. Entrevistas, que son las que se llevan de forma personalizada. Formulario de contacto, que es lo que la vez pasada me preguntaron si podían utilizar esas encuestas por WhatsApp. Formulario, fuentes abiertas, monitoreo de redes sociales, análisis de sitio web, historia de conversaciones. Y hoy en día el instrumento que más están utilizando las personas son a través del Google From, ¿verdad? Que sea a través del contacto por grupos de WhatsApp. ¿Qué es la observación? Si lo que deseas es conocer el comportamiento de tu objeto de estudio de forma directa, hacer una observación es una de las mejores técnicas, es una forma discreta y sencilla de inspeccionar datos sin depender de un intermediario. Este método se caracteriza por no ser instructivo y requiere evaluar el comportamiento del objeto de estudio por un tiempo continuo sin intervenir. O sea, son observaciones que nosotros hacemos por un periodo de tiempo, que en nuestro caso el periodo es de 2 meses. Cuestionarios o encuestas consisten en obtener datos directamente de los sujetos de estudio a fin de conseguir sus opiniones o sugerencias. Para lograr los resultados deseados con esta técnica, es importante tener claro los objetivos de tu investigación. Los cuestionarios o encuestas brindan información más amplia, sin embargo, debes aplicarlo cuidadosamente. Para ello, tienes que definir qué tipo de cuestionario es más eficiente para tus propósitos y algunos de los más populares, que son cuestionarios abiertos, que se usa para conocer a profundidad las perspectivas de las personas sobre un tema en específico, analizar opiniones y obtener información más detallada, que son las que tienen un abanico de respuestas. El focus group, este método cualitativo, consiste en una reunión en la que un grupo de personas opinan sobre un tema en específico.
Una de las cualidades de esta herramienta es la posibilidad de obtener diversas perspectivas sobre un mismo tema para llegar a la solución más adecuada. Si logras crear un entorno adecuado, obtendrás opiniones honestas de tus participantes y observarás reacciones y actitudes que no se pueden analizar con otro plan de recolección de datos. La entrevista es un método que consiste en recopilar información con formulario de preguntas a través de la comunicación interpersonal. El emisor obtiene respuestas verbales del receptor, o sea, es una información que se obtiene de primera mano entre el emisor y receptor sobre un tema o problema específico. La entrevista puede realizarse de forma presencial o por teléfono y requiere un encuestador y un informante. Para ello, para llevar a cabo una entrevista de forma eficaz, considera que la que deseas obtener del sujeto investigado a fin de orientar las conversaciones a los temas que necesitas tratar. Reúne información suficiente del tema y prepara previamente tu entrevista, escucha la atención y genera un ambiente de cordialidad. Recuerda abordar gradualmente al entrevistado y hacer preguntas fáciles de comprender, pues tendrás la oportunidad de captar reacciones, gestos y aclarar información en el momento en que está aplicando la entrevista. Formularios de contacto es a través de un sitio web. Es una gran fuente de datos que los usuarios aportan de manera voluntaria. A tu marca le sirve para conocer su nombre, correo electrónico, ubicación. Entre datos relevantes también ayudan a segmentar el mercado para que genere mejor resultado de conversación. Fuentes abiertas, para entender aún más tu negocio, acude a fuentes abiertas para obtener datos valiosos. Encuesta de información pública y gratuita en páginas gubernamentales, universidades, instituciones independientes, organizaciones sin fines de lucro, grandes compañías, plataformas de análisis de datos, agencias, revistas especializadas, entre otras. Monitoreo de redes sociales. Por medio de las redes sociales es posible que recopiles datos sobre el sector en el que se desenvuelve tu marca, de tus principales competidores y sobre todo de tus clientes potenciales. De esta forma, también puedes comunicarte con ellos y conocer más de cerca tu audiencia. Lo mejor y de todo es que la mayoría de este tipo de plataformas ya tienen entregadas las herramientas de análisis de rendimiento de tu perfil y de tus campañas de marketing, o la forma gratuita, entre ellas el Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Análisis del sitio web. Otra técnica de recopilar datos realmente útiles de los visitantes a tu sitio web es implementar un píxel de seguimiento o cookies. Así conectará fácilmente la ubicación del usuario, sus patrones de comportamiento dentro de la página, con qué secciones interactúa más, la palabra clave que uso en el buscador para llegar hasta allí, si vino de otro sitio web, entre otros. Esto también te sirve ¿para qué? Para mejorar la experiencia del usuario de tu sitio web. Una de las herramientas más populares para realizar una tarea es Google Analytics, o sea, el Google, que hace el análisis de las informaciones que recolectaste. Cabe mencionar que el manejo de este tipo de datos está regulado legalmente en cada país de forma diferente, así que debes cumplir con los lineamientos que te correspondan. Historia de conversaciones, guardar las conversaciones que se generan en el chat de tu sitio web, en las redes sociales, chatbot, correos electrónicos, incluso llamadas y videollamadas con los clientes. Es también una técnica eficiente de recolectar datos. Esto te brindará una excelente retroalimentación para optimizar tus productos o servicios, mejorar la atención al cliente, acelerar el ciclo de ventas, entregar puntualmente productos y solucionar quejas. Entre estos 9 instrumentos de recolección de datos, lo que más utilizamos son la observación, cuestionario o encuesta, o las entrevistas. Depende del instrumento que ustedes quieren utilizar. Si van a irse por la entrevista personal, van a utilizar entrevistas y solamente van a hacer tablas. Si van a utilizar encuestas, tienen que hacer gráficos. ¿Para qué? Para que te pueda arrojar el porcentaje. Bueno, aquí es todo lo que es la parte de recolección de datos. Las conclusiones
que son, una vez que yo haya realizado todo mi instrumento de recolección de datos con los porcentajes, voy a proceder a realizar mi conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado, o sea, una vez que yo tenga todo mi trabajo culminado junto con mis gráficos, voy a proceder a elaborar la conclusión de mi trabajo. Constituye la última parte del contenido de tesis y representa el discurso del cierre de la misma. Por ello, esto debe contener los elementos necesarios y suficientes para dejar claros los resultados obtenidos en el trabajo, el procedimiento seguido para su desarrollo, cumplimiento o no. Cumplimiento de los objetivos en general debe dejar claridad en el lector de las características generales de la investigación que realicé. Considerando lo anterior, para que queden redactados de la mejor manera, debe cumplir con 4 puntos fundamentales, los cuales mencionan a continuación. 1. Por cada objetivo específico trazado en el trabajo debe existir una conclusión, con una extensión mínima de un párrafo, de manera que el lector pueda ver si se cumplió o no los objetivos que ustedes se pusieron al inicio de este trabajo de investigación. No debe existir información que no se haya planteado en el cuerpo del trabajo. No es correcto escribir temas nuevos en este punto. Es necesario escribir un párrafo introductorio para iniciar con el fin de que el lector contextualice y posteriormente pueda adentrarse en el cuerpo de la conclusión. Y 4, manejar una extensión moderada, las recomendaciones que sean entre 1 y 4 páginas, con el fin de que el investigador no se quede corto al plantear las conclusiones finales de su estudio, pero que tampoco llegue a escribir más de la cuenta y volver complicado el proceso de lectura y entendimiento de este apartado. O peor aún, que se convierta en otro capítulo del trabajo. ¿Qué son las recomendaciones? Constituye un ítem que va de la mano con las conclusiones de la investigación. En algunos casos, conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distinción una de otra. Este apartado de la tesis es aquel donde el investigador condensa aquellas sugerencias que se originaron durante el proceso de realización del estudio y que no se incluyeron como parte del texto final. Dichas sugerencias tienen que ver con diversos aspectos relacionados o no con la temática investigada, con el fin de que las recomendaciones de la tesis sean un punto de interés y con validez académica. Te sugerimos redactarla teniendo en cuenta los siguientes puntos. Recomendaciones desde el punto de vista metodológico. Estas recomendaciones tienen que ver con dejar abierta la posibilidad de que en estudios posteriores se aborden el tema tratado en su tesis empleando metodologías diferentes, bien sean más avanzadas o del mismo nivel, pero con otros instrumentos. O también aplicar la metodología empleada en el estudio de investigación de otros temas e incluso con otras áreas del conocimiento. Recomendaciones desde el punto de vista académico. Es importante finalizar el estudio, se deje una invitación, digo bien, a la universidad, facultad, programa académico, compañeros y colegas sobre la importancia de seguir investigando sobre el tema trabajado en su tesis, dejando por sentado el porqué de esta relevancia. Además, dependiendo de la investigación realizada, pueden quedar recomendaciones de mejora en el ámbito académico que es necesario mencionar en el trabajo. Recomendaciones prácticas en caso de que tu estudio sea aplicado a alguna organización del sector económico, comunidad, etc. Es importante seguir siempre incluir las recomendaciones una o varias propuestas enfocadas con el objeto o sujeto de estudio, bien sean para corregir algunos aspectos, emprender mejoras o incluir nuevos elementos de interés para solución a la problemática abordada. Bueno, ahí terminó lo que es instrumento, lo que es conclusión y recomendación. Ahora lo que voy a hacer es, este es un trabajo de uno de los compañeros de quiromasaje. No sé si pueden ver. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Si me dicen, por favor. ¿Cómo? ¿Ven? Sí se ve, profe, sí. Bueno, este es el trabajo de un compañero. Esto, por ejemplo, es
su parte de introducción. Estos espacios grandes tienen que suprimir todo. Solamente se deja un espacio que sería un clic o un espacio. Ahí, por ejemplo, ya hay dos espacios. Así nomás. Este, donde dice capítulo 1, va solito en una hoja. No va junto con otro, con otro. Acá está paginado el número 1 y está bien. Sin embargo, en el otro archivo, donde están con números romanos, se pagina a partir del 2 porque la carátula no tiene numeración. Entonces, cuando yo les digo esto, cuando les hablé de lo que sería justificar, es este. Acá, por ejemplo, está con este que alinear a la izquierda. Y yo pedí en uno de los requerimientos justificar. Y muchos me pasaron todo así desarreglado. Tienen que empezar haciendo ya, porque después la parte del formateo te lleva mucho tiempo. Acá, por ejemplo, hago un clic izquierdo y entro en lo que sería, el mío, por ejemplo, es disposición. Veo que acá en este párrafo junto con el segundo párrafo hay un espacio de 10 y solamente quiero que dejen 6 puntos de espacio nomás. Entonces, tengo que agarrar, hacer esto y poner 6. Entonces queda ahí y el párrafo no queda muy junto. ¿Se entiende? Y esto tienen que hacer por cada hoja. ¿Me siguen? Yo ya les estoy mostrando acá cómo se arregla. Sí, Ok. Acá, por ejemplo, el espacio es muy grande y es feo cuando... profe, Sí, por qué es así ese formato? O sea, el del capítulo, el problema que esté ahí abajo y solo en una hoja. y De así, dónde sacaron eso? y así es el formato que me pasaron a mí. No, no, Pero no es sé. correcto porque, no sé. Yo también estoy haciendo una tesis de que es del MEC y normalmente no es así. Por eso pregunto. No, y este es el formato o sea, cada institución tiene su propio formato. Esto puede variar de acorde a la institución que cada uno eh, está, ¿verdad? Porque el formato de la Uninorte, por ejemplo, no es igual a este tampoco, porque cada institución tiene su propio formato y este es el formato que utilizamos. ¿Se entiende? O sea, cada Sí. institución puede tener formato diferente. Hay algunos que tienen todo En- así de seguido, por ejemplo, todito de seguido. Sería nomás una Entonces, hoja profe, tiene que al estar pedo, pero abajo. ¿Cómo? De agua. Entonces, tiene que estar de esa forma. Introducción, todo un Sí, espacio vacío. En la parte de abajo, en la parte inferior de esa hoja, va el capítulo. sí, Y luego se inicia con planteamiento del problema en otra hoja. sí, como está acá. Ok. Como les dije, hay, por ejemplo, otras instituciones que tienen así de corrido el trabajo, sin estos. Pero este es el formato que a mí me pasó la institución. Por ejemplo, yo estoy en otra institución y el formato es diferente. Y este usamos creo que este va a ser el tercer grupo que se recibe. Entonces, no hay modificación, no, no me pasaron. No sé qué esto es. Bueno, esto por ejemplo tiene algo acá y acá yo ya le borro, porque en cada hoja salta. Bueno, entonces justificado es esto, el cuadrado. Un párrafo entre el espacio entre cada párrafo es de 6 puntos, como puse acá. Si van a hacer todo en cuadro va a ser así. Si algunos tienen así, en cada inicio de párrafo tienen que darle una sangría y una sangría equivale a 10 espacios. Todito. Incluido ya acá. O dejan, este por ejemplo ya tiene más de un espacio. Entonces yo lo que hago es le traigo hasta aquí y ahí me da una sangría. Por ejemplo, este también. Depende mucho de la computadora, por eso es que ahí es igual a este. Entonces van a tener que hacer así para todo o dejar como está. ¿Se entiende? Si utilizan sangría, para todito sangría. Y tiene que ser el mismo espacio de sangría para cada hoja. Lo mismo acá.
Tiene que ir igual. Entonces yo acá, mis espacios enormes, lo que hago es suprimir. Veo si tiene el espacio de 6 puntos. No tiene, ahí tiene. Y verifico que mi párrafo esté en interlineado 1.5, le doy a aceptar. La otra pregunta, acá hasta aquí me siguen, ¿verdad? Esa es la forma de arreglar. Pueden dejar o todo cuadrado o usar la sandía. Están mis preguntas de investigación. Acá, por ejemplo, ahí ya le puse la línea de... Esto tiene un espacio de 10, nuevamente le bajo a 6. Mi espacio 0, le bajo a 6. Este ya tiene, este no. Entonces ahí. Bueno, 2.1, mi pregunta general generalmente se utiliza así. Van a poner el punto. Mi pregunta. Bueno, acá veo si está en el encuadre. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como ya tiene mis 6 puntos de espacio, le doy un Enter, que es el espacio, y me deja este espacio entre uno y otro. ¿Se dan cuenta la diferencia entre este con este? Si me entregan así es horrible, porque cero espacio. Y la tutora que corrige el borrador 2 le pone un signo de admiración acá y le pone cuidar los espacios. Y le borronea. Y saben que el borrador se abona. Si le rechaza el trabajo, usted tiene que volver a corregir todo el trabajo. Por eso es que la parte de arreglos de los trabajos es la parte más tediosa, porque sí o sí tienen que tener todo, tiene que estar todo bien conforme a los puntos que yo les pasé. Y aquí vamos nuevamente con los arreglos. Aquí verifico que esté en encuadre. Le voy en disposición. Veo que no tiene el espacio de 6. Ahí está. Ahí está. Ves que uy, va igualito, va en la misma dirección. Están viendo cómo queda, cómo se arregla. Y acá a mí me marca, entonces tengo que ver ahí. Lo mismo acá. ¿Por qué? Porque por los espacios que no están bien. Entonces a mí me marca los acentos y eso. Pues chikungunya, bueno, a ver cómo, ahí está. Bueno, acá después tenemos justificación. Esta hipótesis queda también solo en una página. Acá vemos lo que es su justificación. Como pueden ver, acá no está justificado. Ahí está justificado. Voy a corroborar que tenga mi párrafo. Tiene mi párrafo. Y entonces, ¿qué hago aquí? Aquí termina mi párrafo. Le doy un espacio. Acá termina otro párrafo. Le doy otro espacio. Y procedo a mi sangría.
Bueno, pero acá. mm, Bueno, bueno, veo disposición, está en 6 y ahí está arreglado. Mis limitaciones va debajo de mi justificación, entonces tengo que poner aquí 6. Ahí está. Y inicio, justificar. Ahora veo. Ahí ven. Bueno, entramos en el capítulo 2, que es marco teórico. Nuevamente dejamos así la hoja. ¿Me están siguiendo? Así se Sí, arregla. profe. Bueno, ok, genial. Bueno, acá por ejemplo, ven cómo es copia y pega. Como ustedes copian y pegan la información. No queda en la hoja, porque este tiene los márgenes, por ejemplo. Antes de iniciar luego todos los arreglos, ustedes tienen que irse en márgenes, márgenes personalizados. Acá no tiene como tiene que ser. Era izquierdo 3, superior 2,5, inferior 2,5, derecho 2,5 y ahí le doy aceptar. Y ahí mueve todo mi trabajo que yo arreglé. Siempre tienen que darle primero los márgenes para que después no se le complique todo cuando arreglaron. Denle a la hoja completa, a tamaño de hoja es A4. El margen es como les acabé de poner, es 3 izquierdo, superior 2,5, inferior 2,5, derecho 2,5 y aceptar. Antes de hacer luego, le van a dar un control E y ahí lo que hace es, le selecciona todo el trabajo. Entonces, para que tengan la hoja A4, los márgenes y se pueda guardar bien lo que ustedes están haciendo. Bueno, dicho eso, acá lo que procede a hacer es esto. Primero hago esto, justifico y encuadro mi hoja porque está muy feo ahí solito. Bueno, ahí. ¿Ven la diferencia que hay entre este y este? Cuando no está encuadrado como tiene que ser. ¿Notaron? Bueno, acá hago esto, veo nuevamente mi párrafo, tiene múltiple, no corresponde a la característica que yo solicité, aceptar y ahí se ve. Otro, disposición, está en espacio después de cada párrafo 10 y yo pedí 6. Genial. Entonces acá tenemos un espacio, acá tenemos otro espacio y así sucesivamente por cada párrafo. Acá, por ejemplo, yo en este trabajo estoy poniendo sangría, pero vuelvo a repetir, pueden dejar todito cuadrado o poner la sangría. Y como yo voy a poner 10 espacios, está el espacio. Pueden contar 10 espacios que equivale a una sangría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí es lo mismo. ¿Hasta ahí todo bien? Y así es, hoja por hoja. Acá lo mismo me pasa con mi hoja que no está en el cuadro. Ya les mostré cómo van a encuadrar, cómo van a hacer, porque cada una tiene computadora diferente. Ahora, el próximo sábado yo voy al instituto, tengo clase de 9 a 10 y media aproximadamente. Las que se quieran ir en el instituto después de las 10 y media con su computadora, genial, voy a estar ahí. Pero así se arregla el trabajo. Acá, por ejemplo, tenemos antecedentes históricos. Bueno, antecedentes históricos lo que sería la chikungunya, puso acá la compañera.
Acá, por ejemplo, está en el título que corresponde, que es 14 como pedí, pero acá donde tiene la H es así, sería así, antecedentes históricos. Acá concepto, sintomatología, acá tengo, por ejemplo, la fase aguda. Entonces, esta A lo que hago es así, le pongo la mayúscula, acá tengo una S minúscula, sí, acá tengo una C minúscula, le pongo la C mayúscula y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, la compañera enumeró con número 1 antecedente histórico, 2 ya va a ser concepto, ¿por qué? Porque no le sigue a lo que es el antecedente. 3 sería su sintomatología. Ahora lo que tengo que ver es si sintomatología, acá ya me habla de las fases de la chikungunya, que nuevamente acá lo que hago es hacer esto, mi C mayúscula, y así. Este es mi 4, pero como yo voy a hablar de las fases, fase aguda sería 4.1. Si de esta fase aguda hay otra subdivisión, entonces va a ser 4.1.1, 4.1.2. Pero como no tengo ninguna división, mi fase subaguda es 4.2, mi fase crónica es 4.3 y acá ya sería un punto 5 porque grupos de riesgo, ya estoy hablando de otro tema y así se puntúa sucesivamente. Este es número 6. Acá dice 8 diagnóstico, pero ya sería diagnóstico, ya es otro tema, sería mi 8. Mis formas de prevenir la chikungunya sería eh, número 9 y así. Prevención ya es otro tema porque no le sigue. Cuidado del personal y uso de repelente ya es otro tema. Cuando vamos a hablar de subdivisiones, cuando se desprende una subdivisión de mi título principal. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Acá, por Sí, ejemplo, acá profe. la compañera ya pone con ayuda de dibujitos que pueden poner. Entonces, este también queda solo. Y acá hablamos de la parte de diseño, que esta parte yo les voy a poner a toditos y van a usar lo mismo. El tipo de, solamente que me van a tener que decir. Acá, por ejemplo, está cómo van a solucionar esto. Está todo. Bueno, acá le agarro y le pongo ahí y luego hago esto. Así se arregla. Acá, por ejemplo, está todo mayúscula, pero acá, sin embargo, la compañera en el desarrollo de su marco teórico utilizó eh, mayúscula con minúscula y así ya tiene que ser para todo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer acá? Voy a modificar y voy a hacer esto. Ay, perdón, de estudio. Este, por ejemplo, está en 14 y así sucesivamente. Este tiene un espacio, voy a verificar ahí. Si utilizan todo de este lado izquierdo, todito el lado izquierdo. Si utilizan el medio de su título, todo en el medio tiene que ir. Pero generalmente se utiliza todo del lado izquierdo. Pongan todo del lado izquierdo. Y nuevamente hago esto. Veo mi disposición 6 y ahí me abre. ¿Qué hago? Hago esto y hago esto y suprimo mi espacio. Entonces ahí queda mejor. ¿Se ve cómo queda mejor? Criterios de inclusión. Acá también hago así. Y así, hoja por hoja se arregla. Mi muestra.
es la parte más tediosa, como les dije. Acá, por ejemplo, población estudiada mismo. ¿Sí? Y ahí queda mejor. Y recuerden que cada título tiene que estar en tamaño 14. Así, otra vez. Uy. ¿Ven? Verifico si este tiene mi párrafo 1.5. Párrafo, sí, aceptar. Y así arreglo. Lo mismo. Acá ya voy a poner mis gráficos, mi conclusión. Y ahí está la bibliografía. Tiene que ir aparte, en una hoja. Y recuerden que no tiene que estar en azul esto. Ahí está. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta, chicas? Así se arregla el trabajo. Pero recuerden siempre poner los márgenes, el tipo de papel y luego hacer como yo les acabé de mostrar. ¿Preguntas? Profe, lo que te pasamos nuestro trabajo todavía no, o sea, al menos a nosotros no nos diste respuesta si estaba bien, hasta donde estábamos haciendo. Sí, puse en el grupo que todo lo que leí está bien. Solamente que tienen que empezar ya a poner en su, Agregamos mañana entonces. sí, en la estructura y verificar que lleguen a las 50 hojas mínimas que se pide. Y en el caso Ujú. de que no lleguen, le agregan más información. Pero, como les Bueno, dije, pueden utilizar eh, el truco que utilizó la compañera. Pueden poner dibujitos ilustrativos, pero la imagen no tiene que ser tan grande porque si no es feo después el trabajo. Pongan así un tamaño así que se pueda apreciar bien y que quede lindo dentro del trabajo. Como es el trabajo de la compañera que acabé de compartir, que ella pero les eso va en anexo en o anexo, puede ir no, también no, no, en no, marco. en el desarrollo sí, puede. El año pasado hubo Ah, algunos compañeros que pusieron así, viste que habla cómo pueden hacer los ejercicios. Este en el caso, por ejemplo, de tratamientos post-chikungunya, ¿verdad? Entonces, de manera a disminuir el dolor, ¿verdad? Que lo que más se tiene con la chikungunya es problemas de articulaciones y eso. Entonces, estos son los ejercicios que van a realizar. Ejercicio de relajación, o sea, cada uno puede poner acorde al desarrollo, ¿verdad? Pero no muy grande. Eh, Está bien este tamaño. Este, por ejemplo, puedo, si es así, puede entrar así en dos, ¿entendés? Solamente que tienen que ir achicando y ahí va en el mismo nivel, por ejemplo, para que sea estético, vamos a decir. ¿Se entiende? Pueden utilizar sin problema, solamente que no tienen que ser muy grandes. Y tiene que ir debajo del desarrollo del tema que están tratando. Acá, por ejemplo, hay una imagen que no abre, ¿no? Son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta. Pero la forma como le mostré aquí es la forma. ¿Cómo se hace? Tienen que ver las numeraciones y poniéndole las numeraciones y atender los espacios. Acá, por ejemplo, no está justificado. Tienen que poner ya ahí. Cada hoja van poniendo. Y acá lo que hago es vuelvo, ay, no, no. Bueno, acá.
Así. Veo nuevamente, no tiene, por ejemplo, esto interlineado acá y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Esta hoja, por ejemplo, yo tengo que hacer esto. Traer mi información aquí. Ahí queda más lindo. Se ve la diferencia entre espacios y es muy feo. Entonces, pues, son pequeños arreglos que marcan la diferencia. Y todo esto, la que corrige el libro, ve. Entonces, acá que yo voy a ver, sí, tiene mi espacio, tiene 10. Entonces ahí va a quedar el espacio 6. ¿Se dan cuenta? 6. Acá tiene 10 otra vez. Entonces, ¿qué hago? Esto. Bajo y ahí. ¿Se entendió? Acá nuevamente, si uso sangría, pongo sangría o dejo en cuadro, como ustedes quieran. Y así es por cada hoja. Acá nuevamente, mira, mi espacio y tengo que hacer el encuadre. Entonces, para que quede de esta forma. ¿Tienen preguntas? Les escucho, chicas. Bueno, aquí, este, por ejemplo, su introducción no tiene el interlineado 1.5. ¿Qué va a pasar? Esto, que me va a saltar la hoja. Y acá nuevamente, ¿qué pasó? Se movió todo. Entonces, ¿qué hago de vuelta? Tengo que bajar todo de vuelta y esto yo ya arreglé con ustedes. Eso es lo que pasa cuando no pongo como tengo que poner. Se empieza a mover todo otra vez mis archivos. Entonces, ahí está. Mi introducción pasó a la segunda hoja. Y recuerden guardar siempre sus archivos. Acá, por ejemplo, hay cosas que corregir que me marca a mí en la computadora. Esto le marca también a la otra profe, porque aparte del libro yo tengo que mandar sus archivos y así. ¿Tienen preguntas? Les escucho. ¿No tienen preguntas? Hablen, chicas, para eso no colectamos. No, profe, se entiende muy bien. Bueno, esa es la forma. ¿Viste lo que pasó? Yo introducción no le puse mi 1.5, le puse y se movió todito mi trabajo. Entonces, por eso es que siempre los arreglos se hacen hoja por hoja. Eh, lo que les voy a pasar es un modelo de encuesta. ¿De dónde ustedes van a quitar sus preguntas de encuesta? De sus preguntas. Acá, por ejemplo, se puede aplicar los masajes terapéuticos como terapia complementaria para la recuperación del paciente. En mi caso, por ejemplo, tengo que poner, eh, ¿alguna vez tuviste tratamiento, eh, eh, tratamiento, no voy a poner tratamientos post-chikungunya? O, o tuviste la chikungunya, ¿verdad? Le pregunté al paciente, ¿alguna vez tuviste eh, la chikungunya o le pone como opción chikungunya, dengue? Después que hay otro. O sea, tienen que buscar preguntas así. Eh,
¿Alguna vez ha tenido la chikungunya, sí o no? Y ponerle que le ponen todo sí. ¿Recibiste algún tipo de tratamiento post-chikungunya después de haber tenido la enfermedad? Sí, no, tal vez. ¿Te gustaría tener, o qué sé yo, te gustaría algún tratamiento alternativo para mejorar tu condición de vida o tu calidad de vida para poder manejarte mejor después? Y ponen que sí, y hacen los tratamientos. Eh, ¿Has notado alguna diferencia luego de la aplicación de los tratamientos que hemos realizado no sé, a tu cuerpo o cada uno va a saber cómo poner? Entonces son cosas así, porque acá me habla la compañera de las técnicas de masaje terapéutico, por ejemplo. Después, ¿cuál es la efectividad de concluir? ¿Ayudó el tratamiento de la aplicación de masaje terapéutico a disminuir los dolores articulares de tu cuerpo? Entonces ahí le ponen las opciones. O la entrevista de forma personal. ¿Cuáles serían las técnicas del masaje más eficientes para contrarrestar efectos físicos post-chikungunya y mejorar la movilidad del paciente? Y ustedes seguramente tienen, qué sé yo, 2, 3 o 4 tratamientos. ¿Y cuál es el que mejor le resultó, vamos a decir? ¿Cuál es el grado de satisfacción del paciente ante el resultado obtenido por el tratamiento? ¿Te ayudó a mejorar tu calidad de vida, los tratamientos aplicados, por ejemplo? Sí, no, tal vez. Entonces, esas son las preguntas de las encuestas o de la entrevista de forma... eh, y pregunta acá Tobías, ¿y cuánta gente de mínima tendría que hacer? Y puede preguntarle a 5 personas, Tobías. Nosotros vamos a poner en nuestro libro que tuvimos 10 pacientes, pero mínimamente a 1 o 2 personas le tienen que tratar. ¿Para qué? Para que después puedan ver ustedes si realmente resulta el tratamiento que les brindaron a sus pacientes. Porque esto es todo astucia, el tema de la tesina. Pueden hacer las encuestas por el Google Form, como dijo una compañera, ¿verdad? A través de WhatsApp, y responden las personas, o directamente le dan a los familiares que respondan. Pero las preguntas de la entrevista y la encuesta tienen que salir de sus preguntas de investigación o de su objetivo, que es lo mismo, solamente que acá le quitamos cuáles y acá le ponemos definir. ¿Se entiende? ¿Se entiende de dónde se quita? Las encuestas y las preguntas de entrevista salen de los objetivos. Y una vez que ustedes realicen esa encuesta, ahí se ve si realmente resultó, por ejemplo, un drenaje linfático manual para desinflamar la zona, por ejemplo. ¿Se entiende? Les voy a pasar un modelo de encuesta para que ustedes puedan hacer. Voy a buscar entre mis documentos y vean. ¿Está bien? No sé si les quedó claro, les generé más duda o tienen alguna pregunta. Ahora es el momento. Yo lo que voy a hacer es esta grabación, voy a volver a pasar en el grupo para que puedan tener ustedes junto con el power de la teoría. Pero creo que viendo la grabación van a poder hacer. Entonces empiecen por arreglar sus trabajos. Sí, Liz. ¿Cuántas preguntas, profe, tiene que ser? Y, Si es entrevista o lo otro. y 10 o bueno. menos. Pueden hacer lo mínimo 5 preguntas, pero recuerden que Ah, por cada pregunta es una hoja, es un gráfico, un desarrollo, o sea que un gráfico, una tabla y una explicación de esos gráficos. Y generalmente si tienen 10 preguntas, son 10 hojas ganadas a favor de ustedes. Si son 5 preguntas, son 5 preguntas a favor de ustedes. ¿Se entiende? Pueden hacer 7, 8 preguntas, pero siempre es el mínimo de 5. Pero como les dije, les conviene preguntar las cosas que a ustedes les parece importante. Entonces va a ser una hoja por cada pregunta y ella tienen 10 hojas. ¿Otra consulta?
¿tienen preguntas? Entonces empiecen a redactar sus posibles preguntas de encuesta y entrevista. Y luego eso me pasan para poder controlarles de vuelta. Y empiecen a arreglar su trabajo y a cargar en donde corresponde y hagan separado. ¿Y cómo vamos a ordenar las tablas y las preguntas en el Word? Ah, buena pregunta. Yo les voy a pasar un modelo de tabla. Entonces lo que van a hacer es copiar y pegar. En cuanto a cómo van a, primero redacten sus preguntas. Me voy a grabar cómo yo hago las tablas y cómo hago la encuesta para que me arroje los porcentajes. Y les voy a pasar esa grabación en el grupo. Pero primero quiero que redacten sus preguntas teniendo en cuenta los objetivos del trabajo. ¿Otra pregunta? Tobías, no sé si te respondí. Yo les voy a pasar un modelo de cómo se hace la tabla y cómo se hace eh, el gráfico para que luego puedan pasar a su Word. Les voy a mostrar también cómo se hace, cómo se pega del Excel al Word y cómo se hace cómo se habla de ese gráfico. No sé si tienen otra pregunta, pero lo primero, hagan sus preguntas y tengan en cuenta sus objetivos. ¿Otra consulta que tengan? ¿Nada? ¿Que quieran preguntarme? Bueno, les vuelvo a repetir. El próximo sábado yo estoy por el instituto. Tengo clase presencial hasta las 10:30 más o menos. Después ya, el que quiera ir junto a mí con su computadora, genial, les espero. Solo que me avisan si van a ir o no para poder esperarle, ¿verdad? Las que pueden o las que están por acá. Las que están por el interior, no hay problema. Eh, Me escriben y vamos haciendo así los trabajos. Por el momento hagan su encuesta y vayan ordenando su marco teórico, numerando eh, los títulos y subtítulos, ¿verdad? No sé si alguien quiere preguntar algo más. Leti, Ara, Lore, Vero, Natalia. Creo que está claro, profe. Ahora vamos a empezar a arreglar el trabajo. Genial. Está bien, entonces la que hace ya toda su encuesta me pasa para que yo pueda corregirle y acorde a lo que yo tengo guardado de su trabajo, ver si las preguntas están bien o si no les modifico y les paso. Me voy a grabar y les paso mañana mismo cómo se hacen las tablas y los gráficos con la explicación. Y bueno, si no hay más preguntas, eh, nos vamos a volver a conectar nosotros el próximo lunes. Mientras vayan trabajando en el formateo y en su encuesta. Y me pasan la encuesta eh, hasta el jueves, me pasan. Bueno, profe. Bueno, entonces nos conectamos, cualquier cosa voy a habilitar de nuevo el grupo para que puedan, porque a veces no ven la información que se pasa. Entonces voy a volver a habilitar y si alguien tiene alguna pregunta o consulta, pregunten en el grupo. ¿Está bien? Bueno, entonces nos volvemos a conectar nosotros el lunes. Que tengan muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Dale, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Chao, noches. profe. Chao, chao.